Bendiciones, le habla el pastor David Rincones y en este día vamos a continuar con el discipulado, el carácter del discípulo. En este día tocaríamos el nivel número 3, titulado Discípulos que dan frutos. Discípulos que dan frutos. Vamos a conocer a fondo una de las parábolas de Jesús que habla del sembrador, la parábola del sembrador. Y recordemos que una parábola es una comparación, es una narración de un suceso cotidiano para conocer una verdad espiritual. Leemos en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 3 al 8. Dice: el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra y crecieron y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. En esta parábola Jesús habla de 4 tipos de personas que escuchan el mensaje del Evangelio, y en este día vamos a desglosar estas 4 tipos de personas que de alguna u otra forma reciben el Evangelio, estas 4 semillas. Todos escucharon el mismo mensaje, si nos damos cuenta, pero solo uno dio fruto. De estos 4 tipos de personas, o de estos 4 lugares donde cayó el mensaje de Dios, a manera de parábola, esta semilla, uno solo dio fruto. Esto muestra que dar fruto no depende del mensaje, sino del corazón. No depende del mensaje, sino del corazón que podamos dar fruto. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido mucha y abundante palabra de Dios y no vemos resultados? Creo que esto va más que el mensaje o la palabra que hayamos recibido, va más allá de una semilla, va más allá de una palabra profética, va más allá de una revelación. Yo creo que esta es donde, en qué lugar, en qué tierra, en qué corazón está depositada esta palabra. Si bien es cierto que el sembrador tiene que ver muy bien en qué tierra va a sembrar, para la redundancia, esta semilla para que pueda dar buenos frutos, tiene que inspeccionar la tierra, tiene que ararla, tiene que prepararla, ya que no sea una tierra seca y árida, porque lamentablemente esta semilla perecerá y no dará fruto. Por eso es importante que no solo la palabra sea recibida, sino que tengamos también nosotros un corazón preparado, una buena tierra para que eso pueda dar buenos frutos. Se espera que luego de escuchar las personas se arrepientan genuinamente, un mensaje de parte de Dios, experimenten una verdadera conversión y nazcan de nuevo y den fruto. Jesús explica esta parábola a partir del versículo 14 del mismo capítulo que estamos leyendo en Marcos capítulo 4, así que veremos la explicación junto con la parábola y empezando desde el versículo 1 para ver el contexto. Vamos a tomar un tópico hablando de multitudes. En el libro de Marcos 4 del 1 al 2 dice: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande, escuchen, una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza. Notemos cómo dice que se llegó una gran multitud, o sea, era una multitud, eran tantos que Jesús se subió a una barca para predicarles desde allí, aprovechando la acústica que se produce cuando se habla sobre una superficie del agua. Aunque se trata de una multitud, la parábola nos indica que no todos reciben el Evangelio realmente, sino solo un grupo de personas. La presencia de muchas personas oyendo un mensaje no significa que haya un avivamiento. Me pregunto hoy en día, ¿cuántos de nosotros hemos probablemente visto iglesias, o sea, congregaciones donde hay multitudes de personas
y podemos decir nosotros que hay avivamiento. No necesariamente donde hay multitud hay avivamiento. Yo pienso que el avivamiento ocurre en la parte donde no se ve, allá en el corazón del hombre, cuando es transformado de una vieja y antigua naturaleza a una nueva naturaleza. Si tenemos una vieja naturaleza pecaminosa, daremos como fruto envidia, chismes, mentiras y muchas cosas más que produce la carne. Pero si poseemos una nueva naturaleza al escuchar un mensaje de parte de Dios, daremos también frutos, pero en este caso buenos frutos, distintos frutos del Espíritu. Entonces, hablando esto en cuanto a las multitudes, no necesariamente las multitudes hablan de avivamiento. Jesús le predicaba a mucha multitud y de hecho lo hace énfasis en esta parábola del sembrador, donde probablemente se le predica a muchas personas, a multitudes, pero no todas reciben el mensaje de parte de Dios. Podríamos preguntarnos por qué algunos en nuestras congregaciones, algunos miembros de la iglesia, han crecido, se han desarrollado y han dado frutos maravillosos, pero hay otro grupo de personas que no dan tanto fruto, no progresan, no avanzan, y preguntáramos nosotros a qué se debe esto, porque la verdad es que todos reciben el mismo mensaje en nuestro servicio, en las congregaciones reciben la misma palabra, pero no todas las personas dan fruto a esta palabra. Es porque no se trata del mensaje, se trata del corazón, se trata de la tierra donde es depositada esta palabra de Dios. Y nosotros creo que en nuestra parte consciente, somos conscientes de que si vamos a sembrar una fruta, si vamos a sembrar unas rosas, cualquier tipo de semilla, nosotros tenemos cuidado de la tierra donde va a ser plantada esta semilla. ¿Por qué tenemos cuidado? Porque nosotros deseamos que esa semilla dé fruto. Porque queremos comer, probablemente si es una semilla de frutas, o queremos adornar nuestro hogar con flores, y si queremos que esta semilla de estas rosas esplendorosas, vamos a cuidar mucho de la tierra donde vamos a sembrar esta semilla, tenemos cuidado. Entonces, hablando de esto de las multitudes, Jesús no escatimaba en predicarle a las multitudes, porque Él no hace sección de personas. Él quiere que todos procedan a un arrepentimiento, Él quiere que todos procedamos a un convertimiento, pero lamentablemente esto no depende del mensaje, no depende del mensajero, no depende ni siquiera que Dios mismo baje a predicar la palabra a nuestras vidas. Se trata del corazón, se trata de que es la tierra en nuestra vida, cómo se encuentre para que esto pueda generar frutos. Fíjense que las multitudes no garantizan nada acerca de la conversión. Las multitudes no garantizan nada acerca de la conversión. En el versículo 14, Jesús explica: el sembrador siembra la palabra. Es decir, en ese caso el sembrador era Jesús. Hoy el sembrador soy yo mientras escribo el mensaje, o eres tú o cualquier persona que siembra la palabra. Mañana puede ser otra persona mientras predica la palabra. Nosotros somos sembradores de la palabra. De hecho, dice la palabra: yo sembré, como dice una canción, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Hablamos de otro tópico, aparte de las multitudes, hablamos duros de corazón, duros de corazón. ¿Cuántos de nosotros no hemos endurecido nuestro corazón, no solo a recibir la palabra, sino a dar frutos? Porque muchos de nosotros hemos recibido la palabra, pero por no tener una buena tierra, lamentablemente no da buenos frutos. Fíjense que el primer grupo de personas que menciona Jesús en esta parábola está simbolizado por la semilla que cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. En el versículo 15 Jesús explica que son aquellos que en cuanto la oyen, fíjense que en cuanto oyen esta palabra, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Es decir, las aves del cielo que se comen la semilla representan en este caso a Satanás, que llega a robarse la palabra para que no dé fruto. Fíjense en este punto, duros de corazón. Muchas veces nosotros tenemos un corazón endurecido donde hemos recibido la palabra de Dios probablemente, pero viene Satanás y roba esa palabra porque no hay tierra, no hay una tierra arada, no hay una tierra preparada. Tenemos corazones duros, ¿verdad? De servidura, somos de mente servidura.
y esta palabra no penetra, no llega al corazón, no llega a dar fruto, y viene Satanás y roba esa palabra. ¿Cuántas veces no hemos salido de las congregaciones y hemos recibido una palabra de parte de Dios que nos reta, que nos impulsa, que nos da esperanza, y cuando salimos de la puerta de las congregaciones recibimos una mala noticia y esa palabra de fe le es quitada al creyente? Esa palabra de esperanza le es robada. Viene Satanás y no permite que esa palabra pueda dar fruto en nuestra vida. También vemos otro punto, que las veredas son los caminos que los sembradores caminaban para atender los campos. Por las pisadas del terreno se volvía duro. Esto simboliza a las personas que han endurecido su corazón por causa de los sufrimientos de la vida. Muchas personas han endurecido, han sellado su corazón, su mente, su vida misma a recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Por los sufrimientos de la vida. Y nosotros no podemos permitir que por los sufrimientos que tengamos en la vida endurezcan nuestros corazones, porque no vamos a recibir la palabra y por ende no daremos fruto. En el caso, por ejemplo, de una mujer abandonada por su esposo, que vive resentida, o por un hombre amargado contra otro al interior de una iglesia cristiana y dice: todos son iguales, todos son hipócritas. ¿Cuántas veces nos cerramos nuestro corazón por cosas que nos sucedieron y no permite que esa palabra penetre y pueda dar frutos en nuestra vida? En el pasaje paralelo en Mateo dice que estas personas son las que oyeron la palabra del reino y no la entienden. ¿Por qué no la entienden? Las palabras de Jesús a veces ofenden el pensamiento natural y solo los nacidos de nuevo la entienden. Estas personas oyeron la palabra de Dios, pero decidieron no creerla con el corazón. De alguna manera dicen: me quedo con Aristóteles, me quedo con la palabra que me dijo fulano de tal, Juan Perencejo, me quedo con lo que me ha sucedido en la vida, pero no quedan con la palabra que Dios ha depositado en su corazón y por ende no dan frutos. Superficiales y emocionales de corta duración. El siguiente grupo de personas mencionado por Jesús es el de las personas cuyo corazón más blandito que el de los primeros, que es duro, pero por debajo es duro. Esto me recuerda a la historia de un hombre que le regalaron unas plantas, le regalaron unas palmeras y él las sembró frente a su casa, unas 2 palmeras bien bonitas, y las sembró. Pero él notaba que con el transcurrir del tiempo estas palmeras iban creciendo, pero una detuvo su crecimiento, más la otra siguió creciendo. Y al pasar el tiempo estas 2 plantas, una siguió creciendo y la otra no creció mucho. Dice la historia que hubo un carro que tuvo un accidente con esta planta, con esta palmera que estaba pequeña, que no había terminado de crecer, ¿verdad? Que estaba a una altura más o menos. Entonces este auto chocó contra esta palmera y la derribó. Cuando viene la gente de seguro, empezaron a cavar para sacar esta planta, este árbol. Notaron que en la raíz de esta palmera, que no había crecido mucho, había una roca muy enorme. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros, como dice acá, estas personas blandas por fuera, tienen un corazón muy blando, ¿verdad? Por fuera, pero por dentro están endurecidos. Aparentan recibir la palabra de Dios y crecen hasta cierto punto, pero hay algo en sus corazones que significa esta roca. Hay un dolor del pasado, hay un rencor, hay un odio, hay algo que se forma dentro del corazón que impide el crecimiento de nuestras vidas, que impide el crecimiento de nuestro futuro, porque al detener nuestro crecimiento presente, estancamos nuestro futuro en nuestra vida. Y Dios está intentando que cada día nosotros entreguemos nuestro corazón y esas áreas en nuestra vida en las cuales no hemos rendido a Dios, para que Él pueda sanar, para que Él pueda libertar y que no haya roca en nuestros corazones para que podamos dar fruto. Según la explicación de Jesús en los versículos 16 y 17, estos son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Mucha gente recibe una palabra con mucha alegría, amén, y hasta va y da una siembra y gozoso al Señor recibe esta palabra, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales.
son personas que al escuchar el evangelio se emocionan y dicen, qué bonito, esto es lo que yo necesitaba, voy a seguir a Cristo. Van a la iglesia, cantan, diezman, se involucran en todas las actividades, pero son cristianos de corta duración. Eso es como la aspirina, como esta efervescente ya, que para a veces la gente para digerirse, Alka-Seltzer en aquel tiempo, lo echábamos en un vaso y este Alka-Seltzer hacía una espuma, ¿verdad? Bastante, ¿se acuerdan? Y luego bajaba otra vez y normalmente era agua. ¿Cuántos en nuestra vida no recibimos una palabra de parte de Dios y nos gozamos con esa palabra, nos reímos con esa palabra, nos retamos con esas palabras, pero esa palabra dura muy poco en nuestra vida, es de corta duración, son emocionales en nuestra vida, pero como no poseemos raíces, como no salen raíces en esa palabra, no fortalecemos esa palabra para que echen raíces y se consoliden, entonces lamentablemente no perdura esa palabra, es de corta duración. En el versículo 17 dice que cuando viene la aflicción, escuche, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. La palabra griega que se usa allí como aflicción habla de estrechez, ¿Cuántos de nosotros hoy en día con esta pandemia, con esta necesidad que sufre cada país, cada nación, ¿verdad? En este tiempo de cuarentena está sufriendo de estrechez? Y si no tenemos raíces consolidadas, si esa palabra no tiene raíz de la que ha sido sembrada en tu corazón y en mi corazón, lamentablemente no va a ser duradera. Esa palabra no va a durar en nuestra vida. Y cada día que pasa se pone más estrecho. De hecho, dice la palabra del Señor que estrecho, angosto es el camino que lleva a la salvación. Y ese camino, esa palabra, se hace énfasis en este tiempo de estrechez, en este tiempo de escasez, en este tiempo de tribulación. Es cuando más esa palabra debería de tener raíces en nuestra vida. Entonces, cuando viene, por ejemplo, la estrechez económica, dejan de ir a la iglesia. Cuando viene la estrechez económica, dejamos de vivir los principios de Dios. Dejamos de diezmar, dejamos de ofrendar, dejamos de bendecir al vecino, de dar lo que de alguna u otra forma Dios nos ha bendecido en abundancia. Y es cuando viene ese tiempo de estrechez, cuando nuestra vida es golpeada en la parte económica, cuando reciben burlas, opresiones de los que no son creyentes también, cuando hay persecución, dejan la fe. ¿Cómo se da esa persecución hoy en día? Por ejemplo, en que tu compadre se burle de ti y te dice, te has convertido en el monje loco. Y mucha gente se burla de ti probablemente porque eres cristiano. Mucha gente probablemente hoy en día duda de que Dios pueda rescatarte de ese lugar donde te encuentras. Pero este es el tiempo de ser retado a esa verdadera fe y que esa palabra haya caído en buena tierra, en tierra fértil. Para empeorar la situación, en muchas iglesias de hoy no se está predicando completa la palabra de Dios, sino que se está predicando un evangelio de prosperidad. Todo es prosperidad, todo es bendición, todo es bonito, todo es que Dios te va a bendecir, no tienes que esforzarte en hacer nada. Así cuando viene una situación de estrechez en la vida de quien aprendió solo que Dios te hace rico, perderá el ánimo y abandonará su decisión de seguir a Cristo. Una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón hace muchos años atrás es que Dios me habló y me dijo que no edificara un emporio, que no edificara estructuras. Hoy en día, creo que hace muchos años muchos pastores pelean por tener la mejor iglesia. Cuando digo iglesia estoy hablando de templos, megatemplos, y se sienten orgullosos de tener una congregación grande y espaciosa y enorme, y voy a construir la iglesia más grande de la ciudad porque yo soy el apóstol, porque yo soy el reverendo, porque yo soy aquel pastor que todos tienen que nombrar en las redes sociales acá en mi ciudad. Y luchamos luchamos por tener la congregación, los megatemplos grandes. Incluso hay unos por querer construir megatemplos quedaron a mitad de camino porque Dios no le mandó a hacer esa gran estructura. No han terminado de construir probablemente. Porque algo que Dios habló a mi corazón es que no edifiques un emporio, sino forma a mi iglesia.
forma a mi iglesia. Y en este tiempo necesitamos pastores, líderes que formen a la iglesia. Es un llamado urgente a cada líder, a cada anciano, a cada diácono, a cada pastor, a cada apóstol, a cada reverendo, a cada ministro de altar, a cada ministro que tiene la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Este es el tiempo de entender que tenemos que formar a la iglesia. ¿Por qué hoy en día muchos miembros de nuestras congregaciones están fluctuando? Porque no le predicamos el verdadero evangelio. No formamos una iglesia. Solamente le dijimos que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo te hace rico. Ven y pacta, ven y trae tu ofrenda, ven y trae tu diezmo. Vas a vivir una vida bendecida por Dios. Pero no le enseñamos que esta palabra que reciben de parte de Dios tiene que ser desarrollada en su vida con un corazón correcto. ¿Cuántos de nosotros no hemos predicado un evangelio light, un evangelio solamente de prosperidad, un evangelio? ¿Cuántas de las redes sociales hoy no me doy cuenta de ministros? Y esto no es ningún ataque contra ningún pastor. Esto es el ataque contra la mediocridad que muchas veces hemos tenido al escuchar muchos de estos predicadores que solo hablan de prosperidad, solo hablan de guerra espiritual, que solo hablan de ser bendecido, que solo hablan de cómo vencer tal cosa y tal vencer. No se trata de eso. Se trata de tener un corazón convertido delante de Dios. Porque este es el tiempo en que hemos entrado al Apocalipsis, hemos entrado en este último tiempo donde cristianos están cayendo, cristianos están decayendo en la fe porque no se les predicó el verdadero evangelio. No quisimos predicar el verdadero evangelio, aquello que confronta, aquello que forma el carácter del cristiano. De poder decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto Pablo lo dijo porque tuvo que aprender a morir a su yo. Tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. Tuvo un encuentro personal con Dios, no un encuentro emocional como tenemos muchos de nosotros en nuestras congregaciones. Y nosotros como pastores estamos llamados a la responsabilidad en este tiempo a predicar el verdadero evangelio de salvación. El verdadero evangelio que confronta. Mire, los mismos discípulos de Jesús le decían cuando estaba Jesús, oye Señor, dura es esta palabra, o sea, ¿quién podrá aguantarla, soportarla? O en pocas palabras, ¿quién podrá seguirte si tú sigues predicando esta palabra? Los mismos discípulos le pudieron decir a Jesús, porque Jesús confrontaba. Esta palabra que Jesús hablaba confrontaba. Y sabes que muchos de nosotros no queremos esa palabra. Queremos aquella palabra que se nos profetice solamente bendición, que tú vas a ir a las naciones, que tú vas a ser bendecido, que tú vas a ser prosperado, que Dios te va a llevar a nuevos niveles y dimensiones de gloria. No, pero esos son los profetas de hoy en día que se han lucrado por muchos años, pero se les acabó el tiempo. Se les acabó el tiempo a estos profetas, a estos pastores que solo hablaban de bendición y nunca confrontaban a la iglesia. Dios nos pedirá cuenta a nosotros como pastores, como ministros de altar. Dios nos pedirá cuenta cuando estemos en su presencia, qué hiciste con esas ovejas que te entregué, con ese cuidado que te pedí para esas ovejas. Y mucha gente hoy en día se está perdiendo, mucha gente hoy en día está decayendo por falta de una palabra de parte de Dios. Y la palabra de Dios no es simplemente para edificar, para bendecir, sino también para redarguir, para penetrar a lo más profundo del hombre, para que nos volvamos a Dios de corazón. Entonces, hay un evangelio que muchos años se ha predicado y hoy estamos viendo los resultados de esas iglesias. Ya no están causando mucho impacto, porque hoy ha decaído mucho las finanzas y la gente ya no va a depender de la prosperidad que tenía para dar a las congregaciones, para dar esos jugosos diezmos, para dar esas jugosas ofrendas que muchos pastores recibían y eran bendecidos de parte de Dios, porque nada recibimos si no es de parte de Dios. Hoy en día se le acabó el tiempo a estos pastores que hablan de la prosperidad y de la bendición, porque muchos han dejado de ofrendar y de diezmar y de dar esos jugosos diezmos y ofrendas porque la situación está difícil. Y sabe que estas personas están padeciendo hoy una crisis mental, una crisis espiritual, una crisis de identidad, porque pusieron su confianza en la palabra de que Dios solamente prosperaba y bendecía financieramente. Pero el carácter se ha olvidado en nuestra vida. Y Dios algo que
que ha insistido en mi espíritu es que forme el carácter de la iglesia. La iglesia no ha sido formada en carácter, porque en este tiempo es donde definitivamente tenemos que mostrar el carácter de Jesús. Poder vivir como el apóstol Pablo, que dijo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi circunstancia, mi situación. He aprendido a vivir en la abundancia, pero también en la escasez. Nunca dijo pobreza, en la estrechez, porque él también padeció de esta situación que hoy tú y yo probablemente estamos padeciendo. Entonces, cuando viene la persecución, se preguntan: ¿por qué ocurre si supuestamente Cristo vino a darnos paz? Ciertamente vino a darnos paz, pero paz en el corazón. Paz en tu corazón, que aunque no tengas nada que comer, tienes tranquilidad en tu corazón. Que aunque no tengas mucha ropa o aunque no tengas nada, tienes paz en tu corazón. Ese es un cristiano que tiene el carácter de Jesús, que aprende a estar en paz consigo mismo y con su Creador. Porque algo importante que tenemos que entender es que nuestro alrededor no tiene que condicionar nuestro corazón. Nuestro corazón lo tiene que condicionar es la palabra de Dios para recibirle y poder dar muchos frutos. Otro tipo de persecución puede ocurrir en casa. Te voy a desheredar porque te cambiaste de religión. ¿Cuántas personas en el mundo entero no han recibido esta mala información? Esta es la mala noticia. Te voy a desheredar porque ahora eres cristiano, ya tú no eres mi hijo, ya te saco del testamento por causa de Cristo. Entonces, en resumen, nosotros tenemos que dar frutos como cristianos, como discípulos con carácter. Estamos llamados a dar fruto, pero no podemos dar frutos si tenemos un corazón endurecido, si somos emocionales al recibir la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un corazón contrito y humillado, un corazón que pueda dar frutos en abundancia, una tierra preparada. Espero de que este capítulo número 3 de dar frutos, de este discipulado, el carácter del discípulo, haya sido de mucha bendición para sus vidas. Les bendigo grandemente y que tengan un feliz día. Bendiciones.